soy estudiante de cuarto semestre de agronomía. Pertenezco al SAO Zona Amazonía Orinoquía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del CEAS de Acacías. Pertenezco al grupo 59 de microbiología de suelos y hoy les voy a hablar de un tema bastante particular, el cual es de la materia de microbiología de suelos y consiste en explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Los temas que vamos a tratar hoy son tres, los cuales son las preguntas de guía sobre el texto de Madaguin. Estamos trabajando mucho estas guías porque tienen información bastante interesante sobre la microbiología de suelos. Le vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas citadas en normas APAS utilizadas para el desarrollo de nuestra actividad y los pantallazos del software de Twerting, que más adelante les voy a contar de qué se trata. Bueno, primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esa actividad. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento de la naturaleza. Sabemos que la actividad microbiana consiste en las posibles especificaciones de una población, ya sea fisiológicas de los microorganismos de cada hábitat. La actividad microbiana depende del tamaño de la población que lo representa. La velocidad de las actividades microbianas se interactúa o significa que depende del ecosistema que controla por los nutrientes, la velocidad del sistema que controla los nutrientes. Los tres recursos y condiciones en el crecimiento microbiano de la naturaleza son básicamente o pueden incluirse la temperatura, el pH y el suelo, que es uno de los factores muy importantes. También quería aclarar algo, pueden ver en las diapositivas que hay algo que dice sustentación escrita, entonces las preguntas que tienen sustentación escrita las vamos a saltar, solo las que digan sustentación oral y escrita las vamos a explicar. Tercera pregunta, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, las poblaciones como tal interactúan entre sí. ¿Por qué existe una abundancia y una relación entre ellas? Por lo que no puede hacer una, lo puede hacer la otra, ya viviendo en comunidad. Podemos ver la figura, la cual es una comunidad microbiana que se estudió en Michigan, que consiste en unas algas que supuestamente encontraron en un lago, que tienen microorganismos en comunidad. En ellas encontraron la riqueza y la abundancia de las poblaciones. Entonces, en eso interviene la abundancia, en que entre más haya microorganismos, mejor intervención entre ellos. Puede haber condiciones de temperatura, pero también varía entre la temperatura, el pH y el oxígeno. Como anteriormente en un video les estuve hablando de los microorganismos anaeróbicos y aeróbicos, que por favor me gustaría que lo vieran, que es un tema bastante importante de aprender. Como pueden observar, ¿me le puede dar en el link, por favor? Les voy a mostrar una síntesis mediante un mapa de ideas que funciona como aporte de energía al ecosistema. Se los voy a explicar. Como pueden observar, hice un mapa en línea, un mapa conceptual o un mapa de ideas, como quieran nombrarlo, las cuales se tratan sobre los ecosistemas. Este se divide en dos, en seres bióticos y en seres abióticos. Los seres bióticos, que están las plantas, los animales, los hongos, las algas y los protozoos. Y en los seres abióticos está el agua, el suelo, la temperatura y el clima. En los ecosistemas también existen dos leyes, las cuales son, la primera ley consiste en que la energía se transforme o cambie de una a otra, pero no se destruya. Claro está un ejemplo sobre la energía del sol, la cual cambia de una forma química a energía química por medio de la fotosíntesis. La segunda ley es algo bastante difícil de comprender, pero pues fácil de analizar, que consiste en que la energía cambie repetidamente, pero se pierda la energía calórica, o sea, se pierde una parte de esa energía calórica. Ya pasando a la pregunta 5, explique el concepto de microambiente empleado, el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, el concepto de microambiente se refiere al espacio mínimo en donde pueden sobrevivir microorganismos, teniendo agua, oxígeno y vegetación. Claro está que tenemos ejemplos en las plantas, como pueden observar aquí, un microecosistema o microambiente, como quieran llamarlo, de donde hay plantas. Entonces hay algo mínimo, algo reducido que pueden habitar plantas y animales. Entonces eso hace referente a un microecosistema. Bueno, pasando a la pregunta 8, defina qué es rizósfera y argumente su importancia. El efecto de la rizósfera.
Bueno, la rizósfera es una región inmediata adyacente a las raíces de una planta. ¿Qué quiere decir? Tenemos que la planta, las raíces hacen referente a la rizósfera que es conectada con la raíz, entonces eso hace referencia a la rizósfera. Si no tenemos una rizósfera buena, pues no va a tener un buen desarrollo la planta. Los efectos de la rizósfera son dos, que es cambio el pH del suelo alrededor de la raíz, sencillo. La segunda, de la rizósfera se liberan distintos compuestos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los factores son bastante claros, que son el pH, la humedad, la temperatura y la disponibilidad de O2 o los nutrientes inorgánicos y en algunos casos los nutrientes orgánicos. Eso hace referente a que la más controversial en los factores que rigen el grado de la actividad microbiana en un suelo prácticamente se refiere más a la temperatura. Pregunta 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sociedad del ecosistema? Bueno, ya pasando a esta parte, la diversidad y la abundancia juegan un papel muy importante en los microorganismos. Porque si tenemos diversidad y abundancia, hay una buena controversia en el funcionamiento sostenible de nuestro ecosistema. ¿Qué aporta esto? De que el suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza. Estuve consultando algo de que el ser humano controversialmente no estudia el suelo, así que no le dan importancia a esto. Deberían darle como más importancia al suelo, en el cual se descubren mayores cosas, y creo que es una manera de investigar más acerca de los microorganismos y de los ecosistemas en los cuales hoy en día hay. Otra cosa, que la diversidad del suelo juega un papel de fertilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es rehabilitable. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una recuperación práctica por medio de la vegetación. Bueno, pasando a los nombres 5 grupos y su función, tenemos las bacterias, los hongos, los microalgas, los protozoarios y los virus. Ya explicando nuestros conceptos de los 5 grupos microbianos y su función, están las bacterias. Las bacterias realizan descomposiciones y pueden transformar la materia de orgánica en inorgánica y viceversa. Los hongos son descomponedores orgánicos. Las microalgas, su función es realizar la fotosíntesis. Los protozoarios son microorganismos unicelulares que se alimentan de las famosas bacterias. O sea que las bacterias son muy importantes para nosotros, así que los protozoarios acaban con ellas. El virus prácticamente su función es propagarse y generarse a sí mismo, así que no tienen gran función. A lo total son dañinos prácticamente. Bueno, pasando a la pregunta 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, yo puse como 3 ítems o 3 maneras de cómo yo veo la respuesta. Me gustaría que hagan sus comentarios por creen si está bien o no. Bueno, los factores que determinan el grado de liberación de nutrientes, eso hace referente a la gobernación y la variabilidad de la biomasa microbiana. Otro sería que los factores que determinan la disponibilidad de nutrientes liberados, crucial. Y por último, mejoran la conservación de los nutrientes del suelo en forma de un tamaño de SMB, que es el biomasa microbiana en el suelo, biomasa microbiana en el suelo, más alto debido a la liberación reducida de nutrientes y movilización. Entonces, eso hace referente a que los factores de gobernación variar en la biomasa microbiana. Para mí quise copiar 3 ítems o quise resumir 3 ítems, los cuales son, cada uno, 2 son factores y los otros son mejorar. Pregunta 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales secos. Sabemos que los bosques tropicales secos son ecosistemas de densa o baja vegetación. Así es, simple, determinando este concepto. Argumentando nuestra respuesta, diríamos que la relación efectiva entre la humedad y la temperatura es muy crucial para el óptimo crecimiento bacteriano en un suelo. Si tenemos un reservorio de nutrientes, quiere decir que en una época o en una fecha como tal, ellos hacen como la absorción de nutrientes y la conservación del mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguen a la etapa de sequía, ellos ya tienen la reserva para poder generar o poder constituir como que esa línea de ese ecosistema, poder reproducirse y no quedarse sin alimentación microbiana. Entonces lo que hacen son una reserva de microorganismos.
La vegetación del ecosistema tropical semiseco se adapta y se desarrolla en condiciones para el aprovechamiento. Como les estaba diciendo, ella aprovecha en las épocas de lluvia realizar procesos lo más pronto que pueda. Ya cuando se acerca la sequía, lo que hace ella es reservar, como lo indica la pregunta, reservorio. Reserva estos microorganismos o estas sustancias orgánicas para que cuando ya baje la humedad y la temperatura tengan reservas para poder desarrollarse a sí mismo. Un ejemplo está que algunas de estas plantas pierden sus hojas para evitar el desgaste de humedad y nutricional. O sea que algunas de estas plantas, hacen eso para desgastarse, para no desgastarse ni tanto como la humedad, ni tampoco como la manera de nutrición de aquellas plantas. Pasando a la pregunta 18, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer, o sea, dar un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado? Sabemos que un ecosistema restaurado tiene que pasar, aquí lo definir las dos cosas, para poder dar como un concepto mejor a esta pregunta, una respuesta mejor. Un ecosistema restaurado es un ecosistema que ha pasado por procesos de aprovechamiento de los factores bióticos y abióticos, vivos y no vivos, para poder tener un desarrollo sin ayuda de un subsidio adicional. Así de simple y sencillo. Sabemos que la biomasa se entiende como toda la parte de la materia orgánica. Entonces, nos vamos a la pregunta, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad en un ecosistema? Obviamente que si tenemos una biomasa bastante amplia, es lógico que vamos a tener un ecosistema mejor, un ecosistema restaurado, con nuestros elementos óptimos para poder tener un desarrollo. Pero si ya está restaurado, ¿qué quiere decir? Que no necesita de terceros, ni de cuartos, ni de quintas ecosistemas para poder regenerarse sola. Por parte que ya tiene sus factores bióticos y abióticos para poder generar un buen desarrollo en su ecosistema. Pasamos a la pregunta 19, que es la última, que dice, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantas mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Las siglas SMB significa biomasa microbiana del suelo. Bueno, en cuanto a tener plantaciones, se denomina estos cultivos policultivos. No hace referente a plantaciones mezcladas, policultivos y monocultivos. En este caso estamos hablando de muchos cultivos, entonces hace referente que hay muchas plantaciones en una sola, o muchos cultivos en una sola, ya que de esta manera se podría tener una buena plantación, pero se tendría complicaciones en factores como riesgo y entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un cultivo tenemos una restauración, porque hubo una restauración de nuestra plantación, pero si tenemos varios cultivos, obviamente la biomasa de microorganismos del suelo va a ser distinta para cada cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros cultivos sabemos muy bien que no trabajan de la misma manera, no necesitan la misma fuente nutricional, no necesitan el mismo riego, entonces de esa manera cambiaría. Entonces tendríamos complicaciones como que en esa parte, en las partes nutricionales, se podría decir. Entonces creo que no es factible como que concluir que haya un buen desarrollo del ecosistema tanto orgánico, porque pues por esa manera, porque pues intercambiarían temperatura, pH y pues algunas complicaciones por riego y pues también por parte nutricional. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de nuestra actividad. Me gustaría que las consultaran para que encontraran información importante sobre la microbiología. Acá están los pantallazos del software Twerking. El Twerking es una aplicación en la cual podemos subir trabajos y podemos verificar qué tan posibilidad puede ser que sea copia o puede ser que pueda ser de autoría. Bueno chicos, ya llegando a nuestro final, espero que esta actividad o este video les sirva de algo. Sé que no me expreso muy bien en la manera de explicar, pero pues breve va a ser más conciso. Me gustaría que consultaran algunos canales de YouTube, los cuales pueden hablar o acercarse a ellos para que comprendan más este tema, ¿sí? Creo que la microbiología en sí abarca un gran campo, un campo hermoso, un campo en el cual podemos obtener buenos conocimientos fáciles de adquirir y pues sin más que decir, gracias por su atención y Dios los bendiga.